Germán Osa Echeverry, escritor, un hombre que sabe mucho de cine, sabe de arte en general y un gran gestor cultural de la ciudad de Pereira. James Llanos Gómez es un gran amigo, antes que ser un artista, pero es un artista consagrado, es un artista profesional, es un artista que hizo la carrera en artes. Es un hombre que sabe demasiado, sabe mucho, no solamente sabe de artes plásticas, de artes visuales, sabe de cine, sabe de teatro, sabe de música, es un hombre apasionado por la vida y es un hombre impresionantemente sensible. Por invitación del economista Javier Ríos, una solicitud expresa, hablar un poco, muy corto, muy sucinto, sobre el taller de cine que estás dando en el Centro Cultural Luz y Tejada, agradeciendo de paso a Carlos Vicente Sánchez, director de la Biblioteca Pública, que fue generoso en prestarnos el espacio. Nos ha parecido muy importante saber de estos lenguajes del cine, de la industria del cine, del arte en el cine, de la actuación, de la ciencia, de la tecnología, de los contenidos, de los guiones. Me ha parecido importantísimo y hemos aprendido muchísimo, Germán, con todos los lenguajes y ese acervo cultural de ese concepto y ese conocimiento del séptimo arte. Muy bueno, James, pero le quiero recordar que nosotros tenemos un chat por el WhatsApp donde nos comunicamos un grupo de personas amantes del arte, y de ahí surgió la idea de hacer estos talleres de apreciación cinematográfica, porque uno sabe que a la gente le gusta el cine, pero uno sabe también que mucha gente no sabe ver cine. Entonces surge la idea, la doctora Susana Zavala, que es la coordinadora de ese chat, me propuso algún día que por qué no hacíamos unas charlitas donde se le pudiera más o menos orientar a un grupo de personas cómo se puede aprender a ver cine, y de ahí surge la idea, y eso es lo que estamos haciendo, porque el cine, porque uno aprende a ver como aprende a leer, porque el cine, como las otras artes, tienen un lenguaje cinematográfico. Entonces no es sino conocer ese arte y aprendemos a ver cosas, aprendemos a ver películas, no solamente a interpretarlas, a conseguir conocimientos de lo que la película plantea, sino saber cómo se hizo esa historia que uno presencia proyectada en una pantalla. Usted y yo coincidimos en algo, Germán, y es que somos profesores esporádicamente. En este momento estoy dando clases en la Escola Jazz de Cali sobre patrimonio y avalúos de obras de arte. Y les hice una pregunta a los estudiantes: ¿qué es primero, la materia o la idea? Bueno, que la materia, que la idea y tal. Yo les decía que primero era la materia, por aquello de que el hombre, todo lo que realiza, todo lo que hace, desde los sentidos, a través de las herramientas, como las manos, o la voz, o la interpretación del sonido, o la visión, el gusto, ¿cierto? Sensación y percepción. Para que nos explique algo del cine. Para que los hombres de las cavernas pudieran cazar un bisonte, tenía que haber visto primero una imagen, pero para dibujar el bisonte tenían que haber primero visto el bisonte y un hombre con una lanza. Y esas fueron las primeras pinturas que se hicieron en las cavernas, ¿cierto? Cómo se cazaba un bisonte. Y era como la secuencia entre que el bisonte está aquí, luego colocaban el bisonte como corriendo, y luego el bisonte tirándose por o azuzando el bisonte para que se tirara por un barranco, y abajo estaba el bisonte muerto. Eso es como una secuencia como entre 3 dibujitos. Tú nos contabas en las primeras clases ahí, esas charlas de complementos, porque eso habla el público, hablas tú, que eso es muy lindo, me parece que no son clases magistrales, sino también que la gente participa, y es un fenómeno contemporáneo de la educación. Qué bueno que nos hablaron un poco de ese 24 por segundo. En pintura, yo cuando explico esas 3 o 4 imágenes para contar la historia, esa vaina del cine, de la acción, del movimiento, del 24 por segundo, ¿cómo es esa historia que me parece muy linda? El Antonio Montaña tiene un libro que se llama ¿Qué es arte? Y el hombre explica de manera muy sucinta y muy bella el problema de la descomposición del movimiento, cómo hace el ojo humano para percibir el movimiento y para crear el movimiento en
imágenes fijas. Es muy simpático porque eso es lo que le da pie al origen y a la explicación de lo que significa el lenguaje del cine y lo que permite que uno aprenda a ver como aprende a leer, porque une las letras y arma palabras, y une palabras y arma frases, y armando frases hace poemas, y hace crónica, y hace novelas, y hace guiones que después se van a utilizar para contar con imágenes en movimiento proyectadas en una pantalla, en una pared, una historia con sentido. Los primeros dibujos de los hombres de las cavernas, se dice montaña, que fueron tal vez los precursores del cine, porque esa forma bonita de hacer un animal con un bisonte con 8 patas, pero es porque son las mismas 4 que están, luego 6, luego 8, para indicar que hay un desplazamiento. Eso es lo que el cerebro empieza a codificar para entender lo que sucede en una proyección, en una sala, para concebir una historia, tanto el que la cuenta como el que la percibe. Pero debe haber un juego muy simpático entre el emisor y el receptor. Debe haber un juego, hay una empatía, debe haber una comunicación que es silenciosa. El espectador en la sala no tiene ni riesgos de ideas, de conocimiento de quién hizo la historia que se está mostrando en la pantalla. El emisor, que es quien hace la historia, no tiene idea de cuáles espectadores van a ver lo que en una sala de proyección de cine están mirando, que fue producto de su imaginación. Que haya esa posibilidad de comunicar entre el emisor, que fue el que concibió la historia, como el hombre de Java, Cromañón, que hizo sus dibujos con 8 o 10 patas para indicar que ese animal se estaba moviendo, y el receptor, que está en la sala, viendo en una sala de la casa, viendo una pantalla de televisión o en una sala de cine, viendo una película, los dos están comunicando sin conocerse. Y si se da el mensaje, se percibe el mensaje como lo quiso el director, y el espectador lo asume, lo concibe, lo entiende, ahí hubo una comunicación impresionantemente perfecta. Debe haber una simpatía entre el mensaje que se envía desde el emisor, debe haber un mensaje que debe ser legible por el espectador, y el receptor debe tener alguna malicia, alguna capacidad para entender lo que se le está mostrando. Bueno, el asombro. El asombro en las artes, cuando uno ve una pintura, cuando ve una película, cuando se ve un hombre danzando en teatro, o se lee uno un poema, qué sé yo, he visto que el cine ha sido más del asombro, de impactar la vista del espectador. Y lo quiero decir por lo siguiente: todas las ideas siempre han nacido entre 1 o 2, y yo he dicho que el conocimiento comienza cuando el hombre se vuelve sedentario. Eso para decirte que cuando nos hablas de la primera imagen de cine proyectada, que es de un tren, ¿cierto? Eso me pareció importantísimo, porque era como las primeras pinturas cuando se las presentaron los impresionistas a la sociedad, que decían que eso no era pintura porque están enseñados de verlo del Renacimiento. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, muy bueno. Lo del asombro, el impacto. Se trata de cuando uno comenta, cuando uno va a hacer una plática, cuando uno va a hacer una conversación, la idea es agradar al receptor. Y si además de agradarlo, lo asombra, le llama la atención, y eso anima a enriquecer el conocimiento, eso es mucho mejor. Pero resulta que los hermanos Lumière, cuando hacen la primera película, La llegada del tren a la estación, y cuando esa película se proyecta, los espectadores creen que el tren que se está acercando al primer plano se va a salir de la pantalla y se asustan. Esa es una manifestación física de lo que significa el asombro provocado por un lenguaje, por un mensaje que se está emitiendo desde un emisor hasta un receptor. Bueno, es así como el dibujo, la pintura en el cine, y es así como en la pintura y el dibujo se hace cine. Es lo más lindo que ha sucedido
en estas dos áreas del conocimiento, para que los seres humanos aprendan un poco más de la sensibilidad, se apropien de su entorno, se apropien del mundo, de las ideas, y eso es lo más lindo que hemos podido entender y escuchar en estos momentos de 9 a 11 contigo y con la gente que nos acompaña. Es aprender que la imagen, así sea quieta o 24 por segundo, siempre seguirá contando los sucesos históricos, los hechos más importantes y relevantes de los seres humanos, hombres y mujeres, desde que comienza la humanidad hasta nuestros tiempos. Muchas gracias, Germán, y me parece que estos son los momentos y los espacios que se deben de abrir para que el conocimiento, para que los hombres como usted, las mujeres que van ahí, sigamos entendiendo que el conocimiento ya no es de una sola persona, sino que se construye en colectividad. Muy bueno, me parece muy agradable, muy rico. Y me parece muy bueno que la imagen que uno ve y que le llama la atención pueda llamarle la atención a un espectador cuando el realizador de una película, larga o corta, le permite al espectador mostrar una imagen en pantalla y que con su magia, con un truco, hace que desaparezca, lo que permite que el ojo del espectador, vivenciando, viendo la pantalla y la imagen se desaparezca, por el solo hecho de ese truco, permitir que esa imagen que le impactó desapareció, ese desaparecido también le impacte. Eso llama la atención del espectador y eso es parte del lenguaje cinematográfico. Para despedir, queremos decirles que se vea una película que se une la pintura y el cine, Viviendo a Van Gogh. Son pinturas hechas, casi que son 80 o 50 pinturas para recrear el movimiento, pero lo más lindo aquí no es con el fotograma, sino con pintores reales para más o menos evocar la vida de Van Gogh, no desde el cine con un actor, una actriz, sino desde verdaderamente la pintura, el cuadro a cuadro. Y pintadas con la misma técnica del maestro Van Gogh. Muchas gracias.